Muy buenas noches y bienvenidos a Blanco y Negro. Hoy hablaremos del llamado del ex canciller Ricardo Patiño a bloquear las calles y tomarse las instituciones públicas. Toparemos además la criminalización de la protesta antes y ahora. Y antes de comenzar quiero aclarar que la intención de este programa siempre es el intercambio de ideas entre partes contrarias y que cada lado exponga sus puntos de vista y que escuchen los argumentos de la contraparte. Es justamente por eso que solicitamos a Ricardo Patiño que asista a contar las motivaciones del llamado que hizo hace pocos días en La Tacunga, invitación que fue rechazada a nuestro equipo de producción. Similar actitud fue tomada por asambleístas y activistas políticos afines al expresidente Rafael Correa, los cuales también se negaron a asistir a nuestro programa. De acuerdo a nuestras normas éticas y deontológicas, buscamos contrastar y abrir nuestra pantalla a todos los sectores. Sin embargo, en esta ocasión no tuvimos el eco en el grupo anteriormente señalado. Y con estos antecedentes comenzamos Blanco y Negro. Como siempre, bienvenidos. Durante un encuentro partidista que se realizó en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, Ricardo Patiño, ex canciller durante el mandato de Rafael Correa, hizo un llamado a la resistencia combativa en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Patiño instó a los asistentes del evento a asumir varias acciones para manifestar su descontento con el actual régimen. Cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión. No vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo. Y si escuchan, y especialmente a los agentes de la SENAIN y de inteligencia que están aquí, díganle a sus jefes que no les tenemos miedo. Vayan, díganselo. Que nos cojan presos, carajo. Y ante estas declaraciones, varios asambleístas cuestionaron al exfuncionario del gobierno de Rafael Correa. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, además dijo que estarán alertas en caso de iniciativas que busquen provocar caos en el país. El tono y el contenido del mensaje generó cuestionamientos de parte de diversos sectores políticos en la Asamblea Nacional. Está subvirtiendo el orden constituido. Debe ser apresado y debe ser juzgado. Lo dicho por el ex canciller de manera pública y desafiante tiene que ser evaluado por las autoridades judiciales. Mientras que los coidearios de Patiño justifican el fondo del discurso. Lo que se está llamando es a la resistencia, se está llamando a poder movilizarnos permanentemente. De parte del Ejecutivo, la respuesta la dio la ministra del Interior, María Paula Romo, quien manifestó que el gobierno es respetuoso de las opiniones de los ciudadanos. En este gobierno, las personas no son detenidas ni perseguidas ni por lo que piensan ni por lo que dicen. Pero que no habrá concesiones en caso de que exista un verdadero intento de provocar caos en el país. Si pretenden tomarse instituciones o tomarse carreteras o caotizar el país, no vamos a dudar en detener a esas personas y llevarlas a órdenes de la justicia. Alexis Moncayo, Telediario. Y justamente para tratar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Julio César Zarango, él es abogado y analista jurídico. Y también nos acompaña el doctor Ciro Guzmán, él es abogado, defensor de los derechos humanos y abogado de los 10 del Luluncoto. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan porque esto es Blanco y Negro. Esto es Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Doctor Zarango,
¿Puede configurarse un delito ante este hecho? Es decir, simplemente el llamado a esta resistencia combativa puede constituir un delito. Bueno, muchas gracias, señorita periodista, por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, las declaraciones del ex ministro y canciller Ricardo Patiño, pues justamente aquí hay una concurrencia de infracciones. Podemos decir que hay rebelión, podemos decir también que hay incitación a la discordia entre ciudadanos, armando o incitando para alterar la paz ciudadana. También podemos decir que aquí hay una instigación a la comisión de delitos. ¿Quién instigue públicamente? Aquí lo ha hecho públicamente frente a varios ciudadanos. Y también podría ser inclusive una asociación ilícita. ¿Dónde podemos encontrar este soporte legal que usted está aduciendo en cuanto a que se podría configurar un delito de rebelión o incitación a la discordia o instigación? Bueno, aquí ¿En qué artículos? Los artículos 336 hablan sobre la rebelión, el artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal. Sí, así es. Artículo 336, artículo 348, incitación a la discordia, artículo 370, la asociación ilícita, y artículo 363, la instigación a cometer delitos. Es decir, pues aquí hay varios de estos delitos que ameritan una activación de la Fiscalía porque están orientados a distraer de la paz ciudadana, irse en contra de la estructura constitucional. Entonces, y aquí es claro y puntual que él dice, incita a tomarse de manera combativa las instituciones públicas, los caminos, es decir, perturbando el libre tránsito. Sin embargo, doctor Sarango, acojo uno de los artículos que usted mencionó, que es el artículo 348, que es el de incitación a discordia entre ciudadanos. Yo lo tengo aquí y habla específicamente de la persona que promueva la discordia entre los ciudadanos armando o incitando a armarse a unos contra otros. Será privado y sancionado con prisión de 1 a 3 años, pero habla específicamente ese artículo, que es el que yo he cogido en este momento, habla de que incita a armarse, y en este caso no correspondería porque no está incitándolos a armarse tampoco. No, a la discordia dice, incitando a la discordia, o dice armándose, dice, o incitando, o sea, hay la conjunción o incitando. Dice, la persona que promueva la discordia entre los ciudadanos armando o incitando a armarse, incitando a armarse unos contra otros, será, y esto es textual, yo lo saqué justamente del COIP, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Por eso yo le preguntaba que a qué se puede acoger como base de sustentar que se está cometiendo un delito, porque justamente ellos podrían argumentar eso con específicamente este artículo, y diciendo, ¿saben qué? Aquí en el artículo dice que si es que estamos incitando a armarse, pero en ningún momento en el discurso se escucha que él dice que se incite a armarse. Entonces, eso sería importante tener en cuenta cuáles son los artículos válidos, la norma legal válida para acogerse. Así es. Aquí dice el artículo 348, incitando a la discordia. Incitación a la discordia. Ese es el título textual, es el título, pero eso es legislado ya. No es como antes, a veces el que codificaba le ponía el título. Aquí es legislado, a través de la Asamblea le han puesto incitación a la discordia. O sea, es decir, usted tomaría el título, no la explicación tanto el título como la explicación, porque la incitación es a tomarse las instituciones, a impedir el libre tránsito en los diferentes, las diferentes calles, caminos donde la gente transita libremente para realizar sus actividades. Y ojo, arma no solamente es
tener un arma de fuego, un revólver, una carabina, una pistola. Puede ser una piedra, un palo, justamente cualquier objeto contundente que puede lesionar al ciudadano, al ser humano, o también pues puede inclusive causar inclusive hasta la muerte, depende. Entonces, eso está plenamente ahí tipificado en el artículo 348 del Código Orgánico Integral Penal. Pero también tenemos el artículo 363, incitación a la violencia. Quien públicamente incite a la violencia, esto no es incitar a la violencia. Cuando dice, ya no vamos a hacer uso del derecho a la resistencia, sino vamos a hacer una resistencia combativa, tomarnos las instituciones, es decir, a la fuerza, en base a la prepotencia. Imagínense, lo hace públicamente y en medio de mucha gente. Otro tipo penal es la asociación ilícita. La asociación ilícita es reunir más de 2 personas y tener la voluntad de cometer otros delitos. No hace falta ni siquiera que esos delitos sean cometidos, solo hace falta que exista la voluntad de quebrar la ley. Y en este caso hay la voluntad de quebrar la ley, incitando a la violencia, yéndose en contra de ese bien jurídico protegido que es la paz social y la tranquilidad ciudadana. Doctor Guzmán, ¿cuál es su opinión al respecto? Bien, un saludo a toda la audiencia, de manera particular a usted, gracias por la invitación. Bueno, nosotros pensamos, y hablo de nosotros porque comparto opiniones con algunos abogados, con otras personas que tenemos este punto de vista, que en materia penal hay que ser bastante cuidadoso, hay que ser, diríamos, bastante meticuloso. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, así lo define el artículo 1 de la Constitución de la República. Y evidentemente es un Estado de mínima intervención penal. Es decir que debemos recurrir al derecho penal cuando por otras vías, por otros mecanismos extrapenales, no sea posible efectivamente el garantizar los derechos de los ciudadanos, que son bienes jurídicos protegidos y que eventualmente podrían ser vulnerados. ¿Qué ocurre en este caso? Patiño, yo pienso en un acto clarísimo de buscar encubrir la corrupción, de buscar legitimar una supuesta persecución política que no existe en el país, ¿no es cierto? Porque ahora ellos lo que alegan es que hay una persecución política contra Correa y que todas las acciones delictivas que ellos institucionalizaron en base a la corrupción, a la criminalización, a la oposición que hicieron en su gobierno, efectivamente ahora ellos las asumen como actos de persecución cuando se judicializan penalmente algunos de los actos delictivos que cometieron. En este caso, ¿qué es lo que dice? Que él llama a una resistencia combativa. Bueno, la resistencia está garantizada en la Constitución. ¿Qué se entiende por combativa? Habría que ver qué es lo que él quiere asumir como resistencia combativa, ¿no es cierto? Y luego dice también, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo, que nos cojan presos, que no les tenemos miedo. Muy bien, esta es una declaración. En materia penal se juzgan los actos, ¿ya? No las declaraciones. Patiño lo que ha hecho aquí es una declaración. No ha cometido, desde nuestro punto de vista, todavía un delito, ¿ya? Que él llama a la protesta, sí, más allá del contenido de la protesta. Él está llamando a protestar para, yo pienso, encubrir la corrupción. Eso tiene que ser juzgado por el pueblo ecuatoriano, tiene que ser juzgado por la sociedad. Pero en realidad creo que procesarle por esta declaración sería un poco hacer lo que ellos hicieron cuando fueron gobierno, ¿ya? Es decir, no se puede procesar a una persona por un pensamiento, por una declaración. Obviamente, si él lleva a la práctica estos elementos, ¿ya? Y lo hace incurriendo, ahí estoy de acuerdo con Julio César, incurriendo en lo que dice, por ejemplo, el 348, ya evidentemente tendrían que ser procesados de manera penal. Ahora es importante también tomar en cuenta ciertos detalles, porque como usted lo acaba de mencionar hace un momento, para ya tomar en cuenta si se va o no a judicializar esto como un delito, hay que
ver todos los detalles de las expresiones de Patiño en el video. Cuando él utiliza, por ejemplo, la palabra combativa, que no necesariamente tiene una connotación negativa, porque la palabra combativa, según el diccionario, también significa que es una persona persistente o tenaz que defiende sus ideas en forma combativa, es decir, es un luchador. Entonces, por ahí, por ejemplo, pueden ellos argumentar que esa es la finalidad de la palabra resistencia combativa. Sin embargo, por supuesto, podría prestarse a ser tomado en forma negativa por quienes reciben ese mensaje. Y ahí viene la segunda parte. A pesar de que, doctor Zarango, a pesar de que Patiño ha insistido en que esto no es una incitación a la violencia, sí puede caer en una incitación a la violencia cuando se habla de, y eso sí, palabras textuales, tomarse las instituciones públicas. Habló de quemar llantas y habló de cerrar carreteras, lo cual negó en algún momento, pero sí lo dijo en su discurso. Y eso en cierta forma no es que no es que lo dijera textualmente incitando a la violencia, pero eso en cierta forma lleva un mensaje implícito. ¿Cómo lo considera usted? Claro. Bueno, yo ahí sí quiero ser muy puntual y concreto en el asunto. No es solamente que él dice vamos a hacer ya dice clarísimo, no una resistencia pacífica. Vamos a hacer una resistencia combativa. Es claramente lo que está diciendo, es combatir, y combatir con violencia para tomarse las instituciones públicas, para tomarse los caminos. Ya le está poniendo todo lo que contiene, qué es lo que va a hacer. Entonces no es solamente que son expresiones, son actos que están tipificados, conductas que están tipificadas como dolosas. Solo le pongo el artículo 363 al que yo me he referido. Dice, instigación, la persona que públicamente instigue a cometer un delito en contra de una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente si copartícipe, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 a 2 años. Imagínense, dice, la persona que instigue a cometer, que le diga vamos a cometer un delito, ya es reo de este artículo 363 que se llama instigación. Y aquí hay algo muy importante. El artículo 370 también del mismo cuerpo legal dice sobre la asociación ilícita. Dice, ¿quién a través de asociación ilícita, cuando 2 o más personas se asocien con el fin de cometer, dice, delitos, serán sancionados con pena privativa de libertad que se asocien. Ahora hay que tomar en con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Entonces ahí claramente se queda demostrado y especificado que el señor busca en un espacio donde están reunidos más de 2 personas y incitan a cometer otros delitos. Instigación, rebelión, no son solamente declaraciones, porque eso el Código Penal, la materia penal, el derecho penal, tiene también la posibilidad de prevenir los actos dolosos. En este caso está previniendo la paz social, la tranquilidad de los ciudadanos. Justamente ese artículo que usted mencionó, el 363 del COIP, ha sido tomado para presentar una denuncia en la Fiscalía del Guayas por el Consejo de Gobierno de Pueblos Indígenas de la Costa. Esto fue presentado el pasado 31 de octubre. Ellos ya presentaron una denuncia por instigación y terrorismo en contra de Ricardo Patiño en la Fiscalía del Guayas. Sí, justamente, yo diría, no terrorismo, porque ahí estamos totalmente fuera de contexto, pero sí hay instigación a cometer delitos. Y él ha hecho declaraciones públicamente. Y sí, justamente, esto lo hace pues
a sabiendas que él tiene que responder a la justicia. Usted sabe que a los 4 meses de iniciado el gobierno de Rafael Correa, pues ya se cometió esta negociación o renegociación de la deuda externa, cuando se descubrió que habían estas conversaciones para beneficiar a otras personas en más de 50 millones de dólares en la renegociación de la deuda externa, cuando salieron los Pati videos. Después él también tiene que responder por la narcovalija. Entonces todas estas formas disuasivas son para distraer la atención de lo que él realmente tiene que responderle a la justicia ecuatoriana. Aquí es una forma de pretender chantajear, amedrentar, tratar de decir, bueno, yo estoy cumpliendo con la decisión de los ciudadanos, estoy cumpliendo con la resistencia, estoy tratando de ser defensor de los derechos humanos, cuando en el gobierno de Rafael Correa hace 10 años atrás, la mínima intervención de ciudadanos que salían caminando por las calles con sus carteles, inmediatamente eran apresados, eran reducidos a flagrancia y les iniciaban juicios totalmente violatorios y atentatorios a los derechos humanos y al debido proceso. Justamente con nosotros se encuentra el doctor Guzmán, que fue el abogado de los 10 del Luluncoto. Un poco comparemos lo que sucedió en ese caso hace tantos años. Esto fue en el año 2012. 2012, así es. Cuéntenos un poco de lo que sucedió ahí. Precisamente lo que ocurrió en el año 2012 es lo que no debemos permitir que siga ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Es decir, se acusó nada más ni nada menos que de actos de terrorismo a unos jóvenes que eran estudiantes, trabajadores, profesionales, defensores de derechos humanos, solidarios con la lucha del movimiento campesino indígena, que por esos días preparaban una marcha en defensa del agua que venía desde Zamora hasta Quito. Ellos se reunieron en un departamento acá en Luluncoto, de allí el nombre de los 10 de Luluncoto, para ver cómo ayudaban, se solidarizaban con esa marcha que venía desde Loja. Por haberse reunido allí, ya el gobierno correísta los detuvo y los procesó por el delito de terrorismo, buscando asociarlos de manera artificial con unas bombas panfletarias que habían estallado meses antes, semanas antes, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Cuando no pudieron probar esto, porque no tenían el más mínimo elemento de convicción para eso, como no pudieron probar eso, entonces ya en la etapa de juicio, después de que se había evacuado toda la prueba, ya cuando se habían terminado prácticamente la audiencia de juzgamiento, ya incluso los alegatos, el Tribunal Penal, que a esa altura estaba manejado por el correísmo, pronunció una sentencia cambiando el tipo penal. ¿Qué delitos se configuraron en de actos de terrorismo que no pudieron demostrar, entonces los reemplazaron por organización terrorista, tentativa de organización terrorista, para tratar de justificar el hecho de que los jóvenes se habían reunido ahí y esa era una tentativa para organizarse como terroristas. Esto no tenía ni pies ni cabeza. Por eso es que yo decía hace un momento, nosotros no podemos efectivamente avalar un régimen persecutorio ya contra ningún ciudadano. En este caso, yo estoy de acuerdo, Patiño tiene que ser procesado. Todos los que cometieron delitos en el gobierno de Correa, en donde estuvo institucionalizada la corrupción, deben ser procesados por esos delitos que ya cometieron y que todavía no han sido procesados. Muchos de ellos están ahí. Hay un contubernio, hay una conjura entre los viejos correístas, los que se proclaman correístas a ultranza, y los nuevos correístas reciclados, que algunos de ellos se declaran morenistas, pero que a la hora de juzgar este tipo de cosas, tanto dentro de la Asamblea, en el ámbito, diríamos, de la fiscalización en la Asamblea, cuanto cuando se plantean estas cosas fuera de la Asamblea, se coluden ¿para qué? Para impedir efectivamente el procesamiento y el juzgamiento de todos estos delitos que se cometieron durante el correísmo. Esto es lo que tiene que no ocultarse, es lo que tiene que no dejarse. Mire usted, y entonces nosotros debemos impedir
que Patiño pretenda convertirse en víctima de persecución política. Vea, ¿qué es lo que él está reclamando? A propósito de la visita a Glass, a la cárcel de La Tacunga. ¿Qué es lo que dice él? Que en la cárcel de La Tacunga se están violando los derechos humanos. ¿Ya? Falso. En la cárcel de La Tacunga está una persona privada de la libertad que se llama Jorge Glass, que está procesado por varios delitos y en uno de ellos sentenciado. ¿Y qué es lo que reclama él? Él reclama privilegios para Glass dentro de la cárcel de La Tacunga. Esa es la naturaleza de Patiño y del correísmo. Y mire usted, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Y yo creo que el gobierno sí debe tomar muy en cuenta, el presidente Moreno debe tomar muy en cuenta declaraciones, por ejemplo, como las de Santiago Cuesta, frente a la increpación de Patiño, porque supuestamente se están violando los derechos humanos de Glass en la cárcel de La Tacunga, porque se le está dando agua con lodo, etcétera, lo cual sería muy grave, porque entonces significa que en esa condición están todos los presos en La Tacunga, ¿ya? ¿Qué dice Santiago Cuesta? Dice, el señor Glass está protegido, tiene una alimentación especial, no come igual que el resto de presos, tiene un TV, tiene DirecTV, se le ha puesto facilidad para su recreación, duerme en un ala separada, no tiene contactos con los presos si no los quisiera tener, tiene toda la libertad de movilización, puede caminar, puede salir, puede hacer todo lo que quiera. Yo creo que se está victimizando. Esto evidentemente contraviene lo que señala el propio artículo 12 del COIP respecto de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Ojo, el señor Glass, entonces, no está en una cárcel, pues. Con todo esto que se dice aquí, reconocido por Santiago Cuesta, él está gozando de unos privilegios espectaculares dentro de la cárcel. Y aún así quieren que regrese a la cárcel. Y se dice más bien que se están violando sus derechos humanos. Ahora, ¿puede tomarse esto también como una acción desesperada de notoriedad por parte del autodenominado Revolución Ciudadana, una especie de recurso publicitario? Por supuesto, todos los actos que hoy están saliendo a la luz pública por parte de ellos, dizque protegiendo derechos de los suyos, son simplemente elementos disuasivos para lo que ellos tienen que responder. Toda la serie de violaciones de derechos humanos, la serie de atracos al erario nacional. Imagínense los casos que están todavía sin resolverse, la situación del caso Gabela, que ellos cambiaron informes, era toda la cúpula, todo ese arsenal de funcionarios públicos, trataron de distraer, de ocultar todas las evidencias que existían, con el único afán de dejar impune a altos oficiales militares, altos ministros, que estaban involucrados en hechos de corrupción como la compra de los helicópteros DRUF. Y lo que es más grave, se burlaron al dolor que sentía toda una familia, la cónyuge, sus hijos, del general Gabela y toda la trayectoria que este general tuvo. Entonces, imagínense de lo que son capaces esta gente. Tenemos hechos que son de trascendental importancia, como la comercialización del petróleo, como la refinería del Pacífico, la restauración de la refinería o mantenimiento de la refinería de Esmeraldas, es decir, son hechos trascendentales que ellos no pueden dejar de estar temiendo que algún momento esos hechos los van a llevar a ser juzgados, por supuesto, garantizándoles un tribunal independiente, en donde puedan ellos hacer valer su derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica. Y yo sí quiero decirle al país que la justicia está en emergencia. La justicia está en emergencia, por lo tanto, está en cuidados intensivos y no van a alcanzar fiscales y jueces que hoy se encuentran en funciones a investigar,
a formular cargos, a llamarlos a juicios, ni mucho menos en juzgarlos, ni los demás recursos que son menesteres dentro de estos procesos. Por lo tanto, yo hago un llamado a todas las organizaciones sociales, a todos los gremios de profesionales, a las universidades, que realicemos una minga para unar esfuerzos y plantear una propuesta que verdaderamente se pueda dar confianza y una administración de justicia adecuada y puedan ser, aquí sí, combatidos estos hechos de corrupción que son en demasía, han rebasado la infraestructura, porque esto es toda una estructura debidamente organizada, no son hechos aislados, era una política pública de Estado cometer actos de corrupción. ¿Qué debe hacer ahora entonces el gobierno con estas declaraciones? Y también es importante preguntar esto, ¿ustedes creen que va a haber respaldo a este llamado? Mire, yo creo que en este momento es un hecho objetivo en el país que el correísmo ha perdido mucho terreno. Se está desbaratando en parte toda la estructura, el andamiaje que armó el correísmo para la impunidad, para el atraco, para la corrupción, para la criminalización de la protesta, para la persecución a la oposición política, etc. Un papel muy destacado ha tenido indudablemente en ese proceso el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Es obvio, ya no hay el fiscal del correísmo, ya no hay la Corte del correísmo, me refiero a la Corte Constitucional, ya no existen los aparatos, diríamos, que tenía el correísmo. Pero usted considera que todavía puede haber infiltrados no solo en la infiltrados, actual administración. No, sin embargo, todavía quedan instituciones completas que no han sido evaluadas. No ha sido evaluada la Corte Nacional de Justicia, ¿ya? Es evidente que tiene que evaluar. Mire, Moreno está gobernando, yo diría, con casi el mismo aparato con el que gobernó el correísmo. Entonces yo creo que no se puede hablar solo de infiltrados. Yo creo que el aparato de gobierno, en gran medida, con el que está gobernando Moreno, es el mismo del correísmo. Y precisamente ahí hay una explicación a todos estos actos que yo decía de contubernio para la impunidad, porque también hay muchos rabos de paja que se pueden quemar. Entonces, evidentemente hay gente que no quiere rendir cuentas y que no quiere que el de allá hable, porque si el de allá habla, a lo mejor yo salgo involucrado. Entonces, en este momento en el Ecuador, todavía la posibilidad de que se haga justicia respecto de los crímenes cometidos, de los delitos cometidos en la época del correísmo, sigue siendo eso, una posibilidad. ¿Cuántas sentencias condenatorias existen hasta ahora con motivo de todos los actos de corrupción cometidos en el correísmo? Muy pocas. ¿Cuánto dinero se ha recuperado de los multimillonarios, de las multimillonarias estafas que se hicieron durante el correísmo? No se ha recuperado casi nada. Entonces, hablar de que en el país se ha hecho justicia respecto de todo lo que significó el régimen correísta es, yo diría, hablar de una expectativa, no de una realidad. Entonces, sí, el correísmo ha sido golpeado, se han desmontado algunos aparatos del correísmo, pero todavía Fiscalía, la justicia, el propio gobierno, la asamblea, tienen que responder. Hace falta una depuración por parte del gobierno. Indudablemente, mire, la institucionalidad está tremendamente desprestigiada. Todas las instituciones. Se encuentran cargamentos de droga en los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Problemas en la Iglesia Católica con todos los delitos de abuso sexual. Problemas en las diversas instituciones del Estado. ¿Ya? Es decir, hablar en este momento de que en el país estamos viviendo un auténtico régimen democrático no es posible todavía. Necesitamos efectivamente un proceso intenso de parte de la justicia, de parte de las instituciones del Estado para avanzar en el juzgamiento y sanción de todo aquello que significó un gran daño, no a un sector, a todos los ecuatorianos, porque los dineros que se despilfarraron, que se llevaron en la corrupción en la época del correísmo, no son dineros de ellos, no son dineros de alguien que está en el gobierno, son dineros del pueblo ecuatoriano. Significan escuelas menos, significan menos carreteras, significan menos fuentes de empleo, significa imposibilidad de desarrollo para el país. Eso significan los actos de corrupción.
Por lo tanto, es necesario que haya un enfrentamiento, diríamos, radical a estos hechos. Y significa también que hay que dejar de lado hechos que en cambio todavía arrastramos del correísmo de persecución y de criminalización de la lucha social. Mire, mañana está convocada una audiencia de juzgamiento. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en esta audiencia penal? David Rosero, ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la UNE de Imbabura y el tesorero de la UNE de Imbabura del año 2015. ¿Por qué van a ser juzgados ellos mañana? Por un presunto delito de ataque o resistencia. ¿Ocurrido cuándo? Cuando hubo un acto de mera protesta de ciudadanos en la provincia de Imbabura, en la ciudad de Ibarra, cuando el gobierno fue y asaltó los fondos de cesantía del magisterio ecuatoriano. Las víctimas convertidas en victimarios. Las víctimas ahora juzgadas, procesadas y eventualmente sancionadas. Ya, esto no queremos que se repita en el Ecuador. Ahora, pero también justamente por eso, de eso puede agarrarse el propio Patiño y decir, están criminalizando la protesta social, el derecho que tenemos según la ley en su artículo 98, si no me equivoco, establece claramente por eso el le decía derecho yo hace un momento, a la resistencia. Por eso le decía hace un momento, sería un error procesarle a Patiño porque ha hecho esa declaración. Sería un error. Un error jurídico y un error político. Es decir, usted dice que no hay motivo de procesarlo por esa declaración. Sí, ya. Hay 100.000 motivos para que ellos estén, yo diría, si incluso esto tiene consecuencias, en la cárcel. Ahora, si ellos ejecutan actos, ya, conductas penalmente relevantes, ya, entonces la situación es distinta. Habrá que procesarlos por esos actos. Por los actos que se configuren como delitos, cuyas conductas sean penalmente relevantes, actos dolosos, actos que estén orientados a causar daño efectivamente a las personas, ahí habrá que procesarlos. Pero yo digo, mientras estamos discutiendo si se le procesa por esta declaración de Patiño, que lo que busca obviamente es hacer acciones para cubrirse las espaldas, yo diría más para cubrirse las espaldas, para tratar de impedir que se los sancione y se los juzgue en los múltiples procesos penales que están abiertos y que deberían abrirse todavía y que no se han abierto. Yo pienso que entonces Patiño lo que pretende efectivamente es de justificar, victimizarse con esto, ya para que en los actos que allá cometieron, efectivamente no se hagan sanciones. O sea, no vean, nos están persiguiendo. A Glass lo están teniendo en semejantes condiciones. Cuando Glass, de lo que vemos aquí, hasta se hace tratamientos estéticos dentro de la cárcel, pues eso ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es lo que el gobierno tiene también que resolver. No pueden haber aquí personas privadas de libertad, llenas de privilegios, pues, con DirecTV, pues. Yo me pregunto, ¿cuántos presos en la cárcel de La Tacunga tienen DirecTV? Doctor Sarango, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque es obligación del gobierno precautelar la seguridad de los ciudadanos. ¿Está de acuerdo con el doctor Guzmán? Bueno, no concuerdo mucho porque la ley es la ley. Todos debemos someternos a la ley. Por más delito o infracción pequeña que sea, debe ser juzgado. Y aquí el Código Orgánico Integral Penal, que la hicieron los mismos señores de la Revolución Ciudadana, del gobierno de los 10 años, entonces, ¿para qué estamos? Inclusive la igualdad ante la ley, que es un principio universal, no solamente del Ecuador. Entonces, el Estatuto Interamericano de los Derechos Humanos, o Corte de San José de Costa Rica, dice en su artículo 24, dice la igualdad ante la ley. No porque el delito tal vez no sea de mucha relevancia, debemos de dejarlo impune. No, el bien jurídico protegido de la paz ciudadana, la tranquilidad, se la debe garantizar y proteger, porque de esas minucias, de esas pequeñas escaramuzas, se pueden proyectar a un acto totalmente desestabilizador. Entonces, para eso están pues justamente la Fiscalía, que debe activarse, y el delito está plenamente cometido, es la instigación, la incitación, inclusive la asociación ilícita. Entonces, por ello, pues yo sí creo que en ese aspecto no comparto con mi amigo Ciro Guzmán, que no es, si bien es cierto, no es un delito de gran relevancia, de conmoción social, pero sí es un delito que tiende a intranquilizar la paz social, a irse en contra de ese bien jurídico protegido.
Aquí hay claras muestras de que el señor Patiño está con temor y terror, puedo decir, porque él trata de chantajear a través de sus actos, de medir fuerzas, de decir yo tengo esta cantidad de seguidores, de gente que me apoya, pero no es así. Los hechos hablan y dicen cosas distintas. Imagínense todos los actos de corrupción cometidos, inclusive, y aquí hay responsables, fiscales, jueces, inclusive la Asamblea Nacional, porque ellos incumplieron la fiscalización de pedir información a funcionarios públicos. Todo eso es toda una estructura debidamente tejida, organizada para irse en contra de los bienes de todos los ecuatorianos, los bienes públicos. Y bueno, con esto nos quedamos, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes con las conclusiones. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Regresamos con las conclusiones, doctor Guzmán. Dejando a un lado el enfoque legal que le hemos dado durante el programa, yo quisiera verlo y analizar esto desde un punto de vista político. ¿Es políticamente irresponsable este llamado que hace Ricardo Patiño? Quisiera verlo desde el punto de vista específicamente político y social, esa responsabilidad que tienen los actores políticos en nuestro país. Bueno, yo diría que es un acto desesperado del correísmo, ¿ya? Yo diría es políticamente injustificable, ¿ya? Porque lo que él está llamando es a defender ¿qué cosa? La corrupción, a defender supuestamente a los perseguidos políticos del correísmo, perseguidos políticos que no existen. Ellos no son perseguidos políticos, ellos son reos de la justicia, ellos son gente que está, digamos, sindicada por una serie de delitos que cometieron ya durante el ejercicio de su gobierno. Por lo tanto, no hay justificación alguna para una protesta de ese tipo. Desde ese ángulo, efectivamente, no es injustificada, es absolutamente injustificado el hecho de... ¿Es irresponsable también? Mire, yo pienso que es que el problema de responsabilidad o irresponsabilidad depende desde qué ángulo se lo mire. El problema es que desde ese ángulo lo que ellos quieren hacer es precisamente victimizarse, ¿ya? Victimizarse, decir, vean, nos están persiguiendo. ¿Qué pasa si mañana le enjuician a Patiño por esta declaración? Puchicas, esa es la prueba de que nos están persiguiendo. Es lo que está buscando, claro, tal vez. Es lo que está buscando, es lo que él quiere. Ya por hacer una declaración me persiguen, por hacer una declaración me llevan a la cárcel. Claro, mientras cuando les llevan a la cárcel está reclamando privilegios. Claro, cuando les llevan a la cárcel como a Glass, ¿qué dice? Ah, no, queremos una cárcel como la que tenía Pablo Escobar en Colombia, ¿no es cierto? Esa es la cárcel que quiere Patiño para los prófugos del correísmo y también para quienes sean capturados, ¿no es cierto? Quiere una cárcel donde los reos del correísmo vayan a vivir 5 estrellas, hotel 5 estrellas. Eso es lo que quiere. Entonces, yo pienso particularmente que más allá del acto de si es responsable o irresponsable, pienso que es un acto brutal para encubrir la corrupción, para tratar de impedir que se persiga la corrupción en el Ecuador y para obviamente chantajear al gobierno a que no se haga una acción eficaz de la justicia en el país. Doctor Zarango. Bueno, yo pienso que hay que recordar esta última participación del pueblo, la consulta del 4 de febrero. Que se pronunció un pueblo combativamente para el combate a la corrupción, que la justicia actúe, que la fiscalía actúe, que los organismos de control actúen. Entonces yo hago un llamado a todas las instituciones, tanto a la ciudadanía, que luchemos porque estén dentro de la fiscalía fiscales que quieran poner como un principio básico la probidad, la honestidad y combatir los hechos de corrupción y no se queden en la impunidad. Igualmente a los jueces
que hagan un análisis jurídico real y verdaderamente protejan los intereses del Estado, los intereses de todos los ciudadanos. Y esto, por supuesto, garantizándoles el derecho a la defensa, un debido proceso, una tutela judicial efectiva, que ellos verdaderamente estén frente accedan a la justicia independiente, imparcial, que sean juzgados por jueces competentes, independientes, imparciales, que no se venga aquí a cobrar venganzas de nadie, sino realmente que se administre justicia y se sancione a los verdaderos responsables de este perjuicio, de este atraso, y con ellos poder precautelar la paz social, poder precautelar el trabajo de la gente más pobre de este país y verdaderamente obtener confianza para que venga la inversión al país, porque de lo contrario, si no hay confianza, hay inseguridad jurídica, nadie va a llegar a invertir en este país. Bueno, y con esto finalizamos y agradecemos a nuestros invitados de esta noche por habernos acompañado. Una sociedad crece cuando sus ciudadanos pueden expresar todo tipo de ideas y pensamientos. Este intercambio respetuoso permite el desarrollo de los individuos y las instituciones. A lo largo de este programa hemos tratado de poner los acontecimientos sobre la mesa y recordar las cosas que ocurrieron en el pasado inmediato. Le corresponde a usted sacar sus propias conclusiones. Esto fue Blanco y Negro. Gracias y muy buenas noches.